¿Qué pesa más, la dignidad nacional o la vida de quienes sufren la guerra a diario? Esta pregunta, tan antigua como el propio concepto de nación, resuena hoy en Ucrania con una urgencia desgarradora. Aunque a menudo la historia nos habla de pueblos que defienden su honor hasta el último aliento, la realidad cotidiana de los conflictos modernos nos obliga a replantearnos si ese sacrificio vale el precio que realmente exige. Volodymyr Zelensky ha reconocido públicamente que, para lograr la paz, Ucrania quizá deba sacrificar parte de su dignidad. Pero, ¿qué implica realmente entregar ese valor a cambio de un alto el fuego? La dignidad nacional es una construcción colectiva, tejida a lo largo de los años mediante símbolos, sacrificios y relatos compartidos. Sin embargo, cuando la guerra golpea, la dignidad se convierte en un bien ambiguo. ¿Es más digno resistir a costa de miles de vidas o ceder para salvarlas? En las calles, la tragedia es constante. Decenas de miles de personas han muerto y millones sobreviven sin luz, sin calefacción y sin un horizonte claro. Familias enteras han sido desplazadas, niños han crecido bajo el estruendo de los bombardeos y ancianos han visto desmoronarse los sueños construidos a lo largo de toda una vida. Este sufrimiento cotidiano rara vez aparece en los discursos oficiales, aunque representa el pulso verdadero de la guerra. Las negociaciones de paz rara vez se centran en el dolor cotidiano. Detrás de cada acuerdo, las prioridades suelen ser la reputación de los líderes y la integridad territorial, no la seguridad ni el bienestar de la población. El costo humano resulta incalculable, pero las discusiones de las élites apenas mencionan el sufrimiento de quienes pagan el precio más alto. Basta recordar la Guerra de los Balcanes en la década de los 90, cuando los acuerdos de Dayton priorizaron la división territorial sobre el trauma de las comunidades desplazadas. Si los intereses de la política y del poder militar siguen por encima del bienestar civil, el precio podría ser aún más devastador. Más vidas perdidas, menos oportunidades para reconstruir y una sociedad que pierde la fe en sus líderes. Ejemplos históricos, como la posguerra en Afganistán o la reconstrucción truncada de Irak, demuestran cómo las soluciones impuestas desde arriba suelen dejar heridas abiertas que perduran por generaciones. Para comprender este dilema que paraliza a Ucrania y alarma al mundo, primero hay que explorar el contexto de las negociaciones y las fuerzas globales que realmente mueven los hilos. No basta con mirar los titulares. Es esencial entender quién toma las decisiones y bajo qué presiones lo hace. Las mesas de diálogo y los titulares esconden una compleja red de intereses. Gobiernos, conglomerados económicos y hasta empresas privadas de armamento influyen sobre los acuerdos. En ocasiones, la diplomacia es solo la fachada de una lucha de poderes mucho más profunda y silenciosa. A continuación, desentrañamos quiénes deciden el rumbo de la paz en Ucrania. ¿Cuántos planes de paz han surgido realmente para Ucrania? ¿Y quién los impulsa de verdad? La respuesta es inquietante. Estados Unidos, Rusia y Europa compiten con propuestas que, más que buscar un final justo al conflicto, parecen diseñadas para servir sus propios intereses. Por ejemplo, durante el conflicto de Corea en la década de 1950, los acuerdos de armisticio reflejaron más la rivalidad entre Washington y Moscú que las necesidades de los coreanos. Cada potencia mueve sus piezas, decidida a no ceder ventaja en el tablero geopolítico. Estados Unidos presenta propuestas en las que la reconstrucción y la democratización son condiciones innegociables, mientras Rusia exige garantías para su seguridad y control de ciertas regiones. Europa, atrapada entre ambos gigantes, busca preservar su estabilidad energética y evitar una escalada mayor. En los últimos meses, nombres como Zelensky, Trump y Putin han protagonizado un torbellino de negociaciones. Cada encuentro es un espectáculo. Uno anuncia, otro filtra rumores, y todos intentan capitalizar cualquier avance. Sin embargo, detrás de cámaras, escándalos y grabaciones secretas, siembran dudas sobre la legitimidad de los planes presentados. ¿Son soluciones reales o simples jugadas políticas? Medios internacionales arden con informes sobre reuniones clandestinas, estrategias ocultas y acusaciones de manipulación.
Hay propuestas que se descartan por inaceptables para algún lado, y otras que nacen en la sombra, lejos del debate público. Europa, por ejemplo, se vio forzada a retirar su plan tras el rechazo de Moscú y Kiev, mientras Estados Unidos y Rusia continúan su duelo diplomático, sin escuchar otras voces. En medio de estas maniobras, la población civil ucraniana queda casi invisible. Millones sobreviven sin electricidad, sin calefacción y sin certezas, mientras los líderes internacionales negocian reputación, territorio y poder. Nadie parece oír a quienes realmente sufren y pagan el precio. Los ciudadanos comunes, atrapados en una guerra que nunca eligieron. El peligro es brutalmente claro: que los acuerdos de paz respondan más a la urgencia política o la imagen de los líderes, que a la vida y la dignidad de la gente. Si llega la paz, será a costa de perder territorios, de la dignidad nacional o de silenciar a las víctimas. Pero, ¿qué ocurre cuando los escándalos amenazan con dinamitar la paz y los sacrificios se vuelven inevitables? El proceso apenas empieza a mostrar su lado más crudo. En la historia reciente, escándalos como el de los papeles de Panamá o las filtraciones de Wikileaks han demostrado cómo la corrupción y los intereses ocultos pueden torpedear incluso los procesos de paz mejor intencionados. Las negociaciones entran en una fase aún más tensa, donde cada concesión parece imposible. Pronto, los costos reales de cada decisión saldrán a la luz, poniendo a prueba las líneas rojas de cada actor. Recordemos el caso de Irlanda del Norte, donde el acuerdo de Viernes Santo solo fue posible tras años de concesiones dolorosas y debates públicos sobre el perdón y la justicia. ¿Qué ocurre cuando los escándalos políticos eclipsan el sufrimiento real de la población? Mientras las noticias se inundan de filtraciones y acusaciones de corrupción, la vida diaria en Ucrania se torna más frágil y peligrosa. Los precios de los alimentos se disparan, la escasez de medicamentos se vuelve mortal y la desesperanza se instala en los rostros de quienes intentan sobrevivir un día más. En las últimas semanas, las denuncias de corrupción dentro de la élite ucraniana han aumentado. Estos escándalos amenazan con fracturar aún más la unidad interna y debilitar la confianza en el gobierno y en todo el proceso de paz. Pero el costo verdadero no lo asumen los líderes, lo paga la gente común, atrapada entre la desconfianza y la incertidumbre. Europa, entre tanto, ha cedido espacio en su estrategia de paz. Ha aceptado modificaciones sugeridas por Estados Unidos, eliminando puntos clave como la amnistía para ciertos implicados. Esto alimenta en Ucrania la sensación de que las decisiones vitales se toman fuera de sus fronteras y que el costo humano importa cada vez menos en los cálculos internacionales. Esta sensación se ha repetido en otros conflictos, como el de Palestina, donde la población local a menudo percibe que las grandes potencias deciden su destino a puerta cerrada. El presupuesto para sostener la guerra es asfixiante. Cada mes se destinan cientos de millones de euros solo a salarios militares. Este gasto ahoga cualquier posibilidad de reconstrucción o desarrollo, y la presión económica se multiplica con cada día que pasa, tanto para Ucrania como para sus aliados europeos. Las consecuencias se extienden más allá de Ucrania. Si Europa redirige fondos sociales hacia el conflicto, millones de ciudadanos europeos pronto lo notarán en la salud, la educación y los servicios de apoyo social. Por ejemplo, en países como Alemania y Polonia, ya se han registrado recortes en programas de vivienda social para destinar más recursos al apoyo militar ucraniano. La solidaridad tiene un costo, y la factura comienza a sentirse en todos los hogares. Mientras tanto, la vida cotidiana en Ucrania se desmorona. Muchas familias sobreviven sin electricidad, sin calefacción, y apenas acceden a servicios básicos. En medio del frío y la penumbra, el sufrimiento humano queda oculto tras los titulares y los juegos de poder internacional. Se debate la dignidad nacional, pero pocos consideran la supervivencia diaria de quienes quedan atrapados en medio del conflicto. El riesgo es innegable. Si este desgaste económico y moral continúa, el respaldo social podría evaporarse tanto en Ucrania como en Europa. El agotamiento aumenta, la esperanza disminuye,
y la brecha entre las élites y la población se profundiza cada día. Países que una vez mostraron entusiasmo por ayudar, como Francia o Italia, empiezan a preguntar hasta cuándo podrán sostener ese compromiso. El dilema se intensifica. ¿Qué pesa más, la dignidad nacional o la supervivencia cotidiana? La siguiente etapa de las negociaciones pondrá a prueba hasta dónde están dispuestos a llegar los líderes y las sociedades. En la guerra de Vietnam, por ejemplo, Estados Unidos enfrentó un dilema similar. Seguir luchando para no perder prestigio o aceptar la retirada para terminar con la sangría de vidas y recursos. ¿La paz traerá verdadera estabilidad o solo abrirá heridas aún más profundas? Miles de familias en Ucrania y en toda Europa se hacen esta pregunta, mientras los líderes celebran avances diplomáticos y la incertidumbre se extiende como una sombra. Las promesas de acuerdos no apagan el miedo en las calles ni llenan los vacíos de quienes lo han perdido todo. Firmar la paz puede parecer el final del sufrimiento, pero si la corrupción y el resentimiento no se enfrentan de raíz, los viejos fantasmas solo cambiarán de máscara. Las redes corruptas no desaparecen con una firma. Se reagrupan, adaptándose para seguir operando en la penumbra, listas para perpetuar nuevas formas de desigualdad y abuso. Parte de la élite teme lo que vendrá después. ¿Habrá justicia para los responsables de los años de guerra? Quienes hoy ocupan los titulares podrían enfrentar investigaciones mañana. Ese temor a la rendición de cuentas paraliza decisiones audaces y contamina cada línea secreta de los tratados. En la posguerra de la ex-Yugoslavia, muchos líderes temieron por su futuro judicial, lo que ralentizó la implementación de los acuerdos de paz. Europa está ante una encrucijada. Apoyar a Ucrania implica sacrificios enormes, menos fondos para salud, energía o bienestar en casa. La solidaridad tiene su precio, y no todos están dispuestos a asumirlo cuando la inflación y el desempleo golpean con fuerza en sus propios hogares. En Grecia, durante la crisis financiera, el debate sobre la prioridad de los recursos nacionales se tornó feroz, un eco de lo que ahora enfrenta Europa entera. Incluso si se firma un plan de paz, faltan garantías concretas para la reconstrucción y la reparación del daño sufrido. Sin compromisos claros de inversión y justicia, existe el peligro de que las heridas solo se tapen y la reconstrucción se vuelva lenta, incompleta o meramente simbólica. La experiencia de países como Bosnia, donde la reconstrucción fue parcial y desigual, sirve de advertencia. La guerra ha desgarrado la educación, la cultura y los lazos sociales. Lo humano ha quedado relegado a gestos superficiales, y una generación entera corre el riesgo de crecer marcada por el miedo, la propaganda y la falta de oportunidades reales. En Ruanda, tras el genocidio, la reconstrucción social llevó décadas y requirió de un esfuerzo sostenido mucho más allá de la firma de los acuerdos. Si se priorizan soluciones rápidas y superficiales, el futuro de millones puede quedar hipotecado. En la prisa por mostrar resultados, lo esencial se sacrifica: el bienestar y la esperanza de la gente común. Un caso emblemático fue la reconstrucción fallida de Haití tras el terremoto, donde la ayuda internacional se dispersó sin un plan claro, dejando a la población en la misma precariedad que antes. Frente a este horizonte incierto, surge una pregunta urgente. ¿Cómo pueden los ciudadanos evitar quedar a merced de decisiones tomadas desde arriba? ¿Qué se puede hacer para que las lecciones del pasado no se pierdan entre discursos vacíos y promesas que nunca se cumplen? Las respuestas no son sencillas, pero la historia enseña que la presión social y la vigilancia ciudadana pueden cambiar el rumbo. El destino de la paz depende también de la voz de quienes más han sufrido. En Sudáfrica, la movilización ciudadana fue clave para poner fin al apartheid y exigir una transición negociada con justicia. ¿Qué puede hacer la gente común ante decisiones tan distantes y complejas? Puede parecer imposible, pero la ciudadanía posee un poder real, siempre que actúe unida y con un propósito claro. Cuando en Chile, la población salió masivamente a las calles en 2019, logró que se convocara a una nueva constitución, demostrando que la presión social puede mover estructuras aparentemente inamovibles. El primer paso
es exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes deciden. No basta aceptar discursos vacíos ni promesas vagas. La sociedad debe preguntar, comparar y reclamar explicaciones precisas por cada acuerdo y cada sacrificio impuesto en nombre de la paz. Exigir informes detallados, acceso a las negociaciones y la publicación de compromisos concretos es esencial para evitar que la paz sea una moneda de cambio opaca. La organización ciudadana y la presión social han cambiado la historia en innumerables ocasiones. Cuando millones de voces exigen que se priorice el bienestar real, el acceso al agua, la electricidad, la salud y la seguridad, las élites no pueden ignorarlas para siempre. La pasividad solo fortalece a quienes ven en los conflictos una oportunidad para negociar poder, olvidando a quienes realmente lo pierden todo. Es crucial no caer en la trampa de debates simbólicos o superficiales. A menudo se nos invita a discutir banderas, nombres o fronteras, mientras se oculta el sufrimiento diario de quienes viven sin luz, sin calefacción y con miedo constante. No olvidemos, el costo real no se mide en declaraciones ni titulares, sino en vidas interrumpidas y sueños aplazados. El apoyo internacional, aunque necesario, debe centrarse en reconstruir y proteger la vida cotidiana. No basta con enviar armas o fondos para sostener la guerra. Es imprescindible invertir en hospitales, escuelas y hogares. Cada gesto de solidaridad debe priorizar a las personas, no a los intereses estratégicos de los gobiernos aliados. Si la sociedad permanece pasiva, las decisiones seguirán tomándose a puertas cerradas, cada vez más alejadas de las necesidades y esperanzas de la mayoría. Por eso, la participación, la crítica y la solidaridad activa son la única garantía de que la paz tenga un sentido realmente humano. Así llegamos a la pregunta decisiva. ¿Quién debe decidir el precio de la paz? Las respuestas no son sencillas, pero ignorarlas sería un error fatal. Porque detrás de cada decisión, hay millones de vidas esperando ser escuchadas. En la posguerra de Sierra Leona, la inclusión de las víctimas en los debates permitió diseñar programas de reconciliación nacional que hoy son ejemplo internacional. El precio de la paz no debería decidirse en despachos lejanos. ¿Permitirás que otros elijan por ti? Imagina por un momento que tu futuro y el de tus seres queridos dependan de la voluntad de personas que nunca han pisado tu tierra ni sentido tus miedos. ¿No exigirías tener voz propia? Durante más de un año, los líderes mundiales han redactado y descartado incontables planes para Ucrania. Mientras discuten sobre reputación y territorio, millones de personas viven suspendidas entre el miedo y el sacrificio. ¿Quién termina pagando la factura real? Piensa cómo sería vivir sin luz, sin calefacción, con el futuro roto por decisiones tomadas lejos, entre intereses ajenos. Si seguimos aceptando historias impuestas, si cedemos nuestro lugar, el destino propio y de quienes amamos, quedará en manos de quienes priorizan mapas y poder sobre la dignidad diaria. Así ocurrió en Chechenia, donde generaciones crecieron marcadas por la guerra, la migración forzada y la desconfianza crónica hacia sus gobernantes. El riesgo no es solo perder tierras o influencia, sino la erosión de la vida común, la seguridad y la esperanza de toda una generación. Si no reclamamos nuestro rol, otros decidirán el cuándo, el cómo y el precio de la paz. ¿Aceptaremos pagar esa cuenta en silencio? La paz auténtica solo llegará cuando la gente común deje de ser un número en los cálculos de las élites y reclame ser protagonista de su historia. El futuro de Ucrania, y tal vez de Europa, depende del coraje de exigirlo. Recordemos siempre, la dignidad nacional no es un dogma inmutable, sino una construcción viva, que debe servir a la felicidad de los pueblos, no a su sufrimiento perpetuo. Ahora, la pregunta final es tuya. ¿Vas a dejar que decidan por ti? ¿O vas a exigir que tu voz se escuche en el precio de la paz?